Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Hola a todos, hola a todos. Estamos acá en vivo para poder conversar junto a nada más y nada menos que a Rafa Di Girolamo y a Camila Musante, junto a Geraldine González Martínez, sobre todo este tema que tiene que ver con cómo se da esta dinámica de los personajes que vienen apareciendo, de cómo está la estructura. Está Caro Pérez también que se suma a la mesa, por favor, para nosotros es un honor. Y aquí estamos para poder conversar sobre este fenómeno que ha ido como atochando a la gente. Yo igual tengo una pregunta también relacionada a otro tema, pero Geraldine, ¿por qué partimos? Partamos por este escenario complejo que está viviendo Mara Sedini, porque ser la voz del Ejecutivo creo que es una carga gigante y me gustaría abrir el panel con Camila justamente porque tú tienes experiencia en el Congreso. Desde tu experiencia más bien, ¿cómo tú ves el desempeño actual de la vocera de gobierno? ¿Crees que es una mala estrategia comunicacional o más bien es el ambiente político que estamos viendo hoy en día que es totalmente hostil? A ver, quiero partir diciendo que se ha hecho mucha comparación entre la nueva vocera y la ex vocera. Claramente hay muchas diferencias entre ellas. La ex vocera tenía muchísima preparación y sabía enfrentar muy bien no solamente la prensa, sino que ser asertiva comunicacionalmente. Y lo que hemos visto respecto de Mara Sedini es una falta de preparación porque ella comete errores que son garrafales al explicar el tema de MEPCO y la subida al alza del combustible. No conoce ni siquiera el valor del barril del petróleo a nivel internacional. Hace referencias como cuando dice en España hace unos años atrás con la guerra de Ucrania, resulta que el barril de petróleo costaba 2 euros. Nada más alejado de la realidad y eso me parece que es peligrosísimo porque finalmente la vocera lo que tiene que transmitir, sobre todo en una crisis como esta, es tranquilidad y por lo menos dar las garantías de que se sabe lo que se está haciendo. Pero a mí me pasa lo contrario cuando la escucho a ella. Me da la impresión de que no solamente no sabe de lo que está hablando, sino que es el reflejo y la vocería de una improvisación al tomar esta decisión respecto del alza de los combustibles. Caro. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Caro. Bien, acá te Bien. vamos a poner el micrófono. Ahora sí, te saludamos perfectamente. ¿Cuál es tu perspectiva respecto al asunto, Maracé? Mira, al asunto, Maraceli. Creo que es importante, por lo menos para mí, lo pensaba ayer, porque esta semana se ha hablado mucho de la vocería, ¿cierto? De la ministra Segov. Se habló también del tema de la Contraloría, ¿cierto? Y del video que bajaron, que habla también de un mal manejo respecto a conceptos que son bien claves y básicos cuando uno no está en campaña política, sino que gestiona el Estado. Y eso es súper importante porque habla primero, creo yo, de la imagen país. Y creo que independiente del color político que cada uno tenga, todos queremos proteger a nuestro país, ¿cierto? Queremos que le vaya bien, queremos que la gente invierta en nuestro país, queremos tener y mantener la buena imagen internacional de Chile. Por lo tanto, creo que ahí hay una primera cosa que nace de la SECOM, pero que está bajo supervisión, ¿cierto?, de la ministra, que es súper importante. Y la segunda, creo que tiene que ver más que con su desempeño, porque para mí es incomparable con la ministra Camila Vallejos, que tenía un excelente desempeño, ¿cierto? Y era muy clara en lo que explicaba. Pero sí creo que es importante decir que el desempeño tiene que tener que ver en un escenario de crisis con transmitir tranquilidad e información clara y que la gente pueda entender. Yo me dediqué a ver los matinales esta semana, después de la salida del gobierno. Estás como revisando los materiales. Estoy como revisando los matinales. Recordemos la gente donde trabajabas. Yo era subsecretaria del gobierno del presidente Viniste a Gabriel esta misma Boric. mesa como Vine a esta misma subsecretaria. mesa para hablar de patrimonio cultural. Ahora Claro. estamos hablando de otras cosas. Y me dediqué a mirar y creo que la información fue muy poco clara para la ciudadanía. Y creo que eso solamente hace que la gente en sus casas tenga ansiedad. Hay que pensar que lo que está pasando a nivel internacional, y es importante explicarlo también, obviamente no depende de Chile, pero tenemos un liderazgo, que es nuestro presidente, que ha apoyado constantemente las políticas de Donald Trump. Por lo tanto, es bien complejo decir, desde este gobierno, lo que nos pasa viene de, ¿cierto?, algo externo, que nosotros igual apoyamos, porque ellos apoyan a Donald Trump, ¿cierto? Y la visión que ha tenido con la guerra de Irán, que tiene esta repercusión internacional que es tremendamente importante y significativa en la vida de las personas. Y lo importante es que hoy día la gente se levantó en Chile, y yo lo pensaba,
con una vida que es más cara. Con una vida que es más cara. Jueves negro. Jueves negro, sin claridad de si es que las cosas se podrían haber hecho distinto, porque efectivamente los relatos que se instalan son medios contradictorios, ¿cierto? Dicen, no, el Estado está en quiebra, chuta, no, era súper grave, no, en realidad no está en quiebra, dice el ministro de Hacienda, se retira el video, y ahí yo creo que es súper importante poder observar, y esto lo dijo el ministro Marcel de una manera impecable en la radio el otro día, porque también me he dedicado a escuchar mucho las radios, y él dijo, bueno, nosotros tuvimos el mismo escenario con la guerra de Ucrania en el 2022, el mismo escenario, y decidimos mantener al MEPCO en un gobierno que venía post pandemia, con una inflación disparada, que el gobierno saliente, ¿cierto?, fue capaz de bajar, y además fue capaz de hacerlo con un recorte fiscal que fue aún mayor, porque el gasto durante la pandemia fue muy alto, ¿cierto?, en las reparticiones de salud, ¿cierto?, en las transferencias de dinero a las familias. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario que no es justificable en términos fiscales, y ni siquiera es justificable si uno lo piensa en la perspectiva de la deuda pública, porque Chile sigue teniendo, si bien en los últimos años en alza, Chile sigue teniendo una deuda pública que es la mitad de la deuda pública promedio de los países de la OCDE. Por lo tanto, había opciones, y la opción que se toca acá es política, es ideológica, y se podría haber hecho de manera distinta. Rafa. Espera, me gustaría darle una vuelta con Rafa, porque como psicóloga no es también culpa también del propio ejecutivo que la deja sola, dándole una vuelta quizás porque, claro, Sedín es quien pone la cara, pero quizás el Estado, el ejecutivo lo está usando como un escudo humano. No sé qué piensas sobre eso. Como que la dejan sola, Mara Sedini, como vocera. Yo no sé si la dejan sola o tampoco la conozco a ella y no sé cuál es su personalidad, si es que ella siente que tiene las habilidades para ir y hacerlo sola sin ningún asesor, ¿no? Cuando arma su discurso, que es un discurso muy ansioso, que lo que sucede ahora, en mi sensación, es muy cortoplacista. Es algo como que literalmente es cortoplacista, va al tiro y finalmente, como bien dices tú que iba a decir yo, no logra calmar. No es que digo, vamos a hacer esto, va a haber esta alza, pero porque esto y esto, no usa palabras que sean fáciles de integrar. Entonces finalmente la gente y uno, yo soy súper ignorante en este tema, tuve que llamar a un ex paciente mío que trabajó en Codelco mucho tiempo para que me explicara un poco qué significaba esto. Porque no sé cómo ellos se vinculan con sus asesores, no sé quién arma el discurso, no sé si lo hace ella, no sé cómo funciona ella. Pero sí sabemos que cómo funciona es de manera muy provocativa, es manera muy confrontacional y no tiene respaldo para sostener a la sociedad y a nadie. O sea, no sabe de contención, no sabe de comunicación. Claro. Pero lo que sí sabemos es cómo ha reaccionado la ciudadanía respecto a Mara Sedini. Hoy día no había ni un taxi en la calle, ¿no? Y ¿Cómo? tenemos marcha en la tarde. Sí, hoy día hay marcha. Y Sí, no había ni sí, un claro. taxi en la calle. Yo me vine en taxi. en la Yo me mañana. vine en Yo taxi también Sí, y yo Pero aprovecho de Uber o mandar taxi. saludos. Sí. Gracias, Christopher, que me trajo para Pero el turno. Uber o Gracias. taxi. No, un taxi. O sea, lo pedí a través de la aplicación de Uber, pero era un taxi. Pero no, los taxistas, taxistas, no Uber. No, es un taxista que utiliza la aplicación de Uber. ¿cachai? Perfecto. Entonces, volviendo al tema, claro, no sabemos cómo ella funciona comunicacionalmente con el equipo, pero sí sabemos cómo ha reaccionado la ciudadanía y hemos visto que la han criticado muchísimo. Y me gustaría abrir panel, quizás como para hacerle otro peso, si creen que la critican solo por el hecho de ser mujer. ¿Creen que hay una vara distinta para medirla a ella? Yo creo que Lo hay dejo ahí. una vara Buena distinta en pregunta. relación también a nuestra ex vocera, que nos enfrentamos a una mujer clara, tranquila, con tiempo para hablar y para explicar, frente a otra mujer que da por hecho que lo que se dice se entiende absolutamente, como si fuese de un, no sé, de un reality, de algo así como que habla nomás, como que patalea un poco. Claro, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el ministro Poduje o el ministro Quirós, ahí uno puede ver una diferenciación en el trato de la gente, ¿o no? No sé. La gente siempre opinan? va a ser más exigente con las mujeres, por lo menos en los últimos años es lo que yo he visto en todo ámbito, no Mm. solamente en la política. Bueno, esa imagen es del punto de prensa que dieron en conjunto cuando se hizo como el cambio, el traspaso, ¿cierto? De
de CGGov del presidente Boric al presidente Kast, y la misma exministra Vallejo decía, realmente, ¿por qué siempre se hacen estas comparaciones respecto de las ministras? Porque nadie está hablando ni comparando al exministro de Hacienda con el nuevo ministro de Hacienda, tampoco nadie está opinando respecto de sus físicos, ni de cómo se visten, ni de cómo hablan. Entonces, es bastante común, sobre todo en el ámbito político, que se tienda a comparar más a las mujeres. Ahora, yo sí creo que existe una diferencia importante entre ellas, y lo decía antes, que tiene que ver con la preparación, y sí me parece que acá faltó quizás trayectoria, carrera, conocer también el Estado. No es lo mismo el mundo de las comunicaciones de un panel, de un programa de televisión, que enfrentarte a un ministerio y finalmente, aunque ella ejerce una vocería, es ministra de Estado. No nos olvidemos de eso.